Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 444, el desafío del Wao. Comillas, resolver disputas. Sita esbozó una dulce sonrisa. Parece, Sama, que conoces mi pasado. No hay problema, por favor, no te preocupes y déjamelo a mí. Dicho esto, Sita miró a Luao, quien había estado inmerso en su transformación desde antes. Ella retrocedió unos pasos. De hecho, los magícules de Sita habían aumentado enormemente después de recuperar el rango de diosa madre tierra. Este nivel de poder, incluso comparado con el mundo campione, solo podría ser alcanzado por un dios hereje de nivel rey divino. Sin embargo, en comparación con Luo, que estaba frente a ella, los dos no estaban en la misma dimensión en absoluto. Si Sita hubiera saltado del reino de un dios ancestral al nivel de un individuo fuerte entre los campeones, entonces Luo había ascendido a un reino principal completo desde el nivel más alto de campeone. Luo William. Raza, dragón verdadero, Jinglong. Magícules, 66 millones de EP, dominio de la calamidad. Habilidad definitiva, señor del sonido maravilloso, Gayatri, habilidad definitiva de nivel medio, señor del desarrollo, Saturnus, habilidad definitiva de nivel medio, señor del desastre, Tai Sui, habilidad definitiva de nivel alto. Una habilidad definitiva de alto nivel y dos de nivel medio. El potencial del Wao era evidente. Lo que más sorprendió a Rin fue su raza y la cantidad de magícules que poseía. Luo, que ya era un veterano campeón de nivel señor demonio despertado, tras recibir la bendición de Rin, atravesó directamente el dominio del señor demonio y alcanzó el dominio de la calamidad. Con 66 millones de magícules, su cifra era solo ligeramente inferior a la de las tres especies de dragones anteriores. Por no mencionar esas tres habilidades definitivas. En opinión de Rin, el actual Luo, entre los tres antiguos dragones verdaderos, solo era superado por Belzar. Incluso Belgring probablemente solo podría empatar con ella y no sería capaz de derrotarla. Comillas, pero ¿qué está pasando con Jinglong? Comillas, pero ¿no es Jinglong un dragón muy poderoso? Según la impresión de Rin, Jinglong era el dios de la guerra que ayudó al emperador amarillo y derrotó a Chiyou. Aunque no era débil, parecía algo indigno del prestigio del Wao. Como mínimo, debería ser algo parecido al dragón azul o al dragón vela. Parece que necesito darle, mi señor, una explicación adecuada de los mitos de Waxia. Luo había abierto los ojos en algún momento. Era experimentada y curtida en la batalla, así que incluso ante un repentino aumento de poder, podía asimilarlo rápidamente. Hasta ahora había permanecido inmóvil simplemente para comprender adecuadamente este poder recién adquirido. Comillas, ¿qué quieres decir? El Jinglong es el ancestro del Fénix y del Qilin. Jinglong era originalmente una diosa que encarnaba la trinidad de la creación, el génesis y la destrucción. El antiguo pueblo Huaxia le otorgó los venerados títulos de diosa de la creación y diosa del génesis. Incluso el huevo del caos que nutrió a Pangu nació bajo el cuidado de la diosa Jinglong. Comillas, ¿es eso así? El conocimiento que Rin tenía de la mitología Huaxia se limitaba a Viaje al Oeste, la investidura de los dioses y las novelas de fantasía wuxia modernas. Sin embargo, las novelas de fantasía wuxia son, en el mejor de los casos, historias no oficiales. Son completamente incomparables con la mitología ortodoxa y las humanidades geográficas. En otras palabras, el Jinglong de la raza del Wao no era quien ayudó al emperador amarillo, sino la diosa Jinglong, uno de los muchos mitos de la creación de Waxia. De otro modo, ¿por qué existiría la leyenda de los descendientes del dragón? La gente no paraba de hablar de descendientes del dragón. Pero pocos sabían a qué dragón específico se refería el término descendientes del dragón. Respecto a esto, Luo tenía dos explicaciones. Uno de ellos era el propio tótem del dragón, una imagen con cuernos parecidos a los de un ciervo, cabeza parecida a la de un camello, ojos parecidos a los de un conejo, cuello parecido al de una serpiente, vientre parecido al de una almeja, escamas parecidas a las de un pez, garras parecidas a las de un águila, palmas parecidas a las de un tigre y orejas parecidas a las de un buey. El segundo fue el primer dragón que apareció en la historia de Waxia, el Jinglong. Ya sea el tótem o el Jinglong. Ahora todos ellos se han convertido en mi poder. Sí, el Jinglong del Wao no tenía alas, era la viva imagen del dragón totémico Waxia.
Esta era la forma en la que el tótem y el Jinglong se fusionaban en uno solo, la nueva postura de ella, Luoao. Felicidades. Después de que Rin terminó de hablar, notó que Luoao lo estaba mirando fijamente. Enseguida se dio cuenta de que ella había adquirido un nuevo poder, que su confianza rebosaba y que tenía la intención de invocar el acuerdo previo. Está bien. Rin sonrió, simplemente ataca. Lógicamente, sus subordinados no podían hacerle daño. Pero si solo se trataba de un entrenamiento, no importaba. Rin era un hombre de palabra. Si Luoao podía demostrar un poder que hiciera que él la admirara, ¿qué tenía de malo llamarla Luoao? Comillas ahora. Luoao se sorprendió un poco, miró a su alrededor y dijo, comillas aquí. Sí. Rin dijo con calma, no te preocupes, nada aquí sufrirá daños. Después de todo, nuestra batalla terminará en un instante. Luoao se sintió muy disgustada al ser subestimada por Rin de esa manera. Inmediatamente dejó de lado el asunto del palacio y desató la poderosa habilidad definitiva que acababa de adquirir contra Rin. Sumado a las decenas de millones de magicules, el poder de combate de Luoao en ese momento era indescriptiblemente más formidable que antes. Ahora podría derrotar fácilmente a suyo del pasado. La misma autoridad, al ser liberada de nuevo, sería docenas o incluso cientos de veces más fuerte. La diferencia específica se podía observar en los paneles de datos de Sita y Luao. Dominio del señor demonio y dominio de la calamidad. La sola calidad de las magiculas evidenciaba una brecha dimensional. Sin mencionar las habilidades definitivas adicionales. Con la fuerza del Luao, incluso en la nación monstruosa de Rin, ella sería la más fuerte aparte de los pocos grandes dioses dragón. Ni siquiera Rimuru sería rival para Luao. Pero, comillas que. En un abrir y cerrar de ojos, Luoao, que había irrumpido con una magia poderosa, se encontró en un vasto universo. Se quedó atónita por un momento, y enseguida levantó la vista. Comillas este. Al final de la visión de Luoao, que también era el límite de esta galaxia cósmica, un ojo gigante la observaba desde arriba. Casi al instante, Luoao comprendió su difícil situación actual. Ella también comprendió lo que Rin había hecho. El dios del vacío, el dios dragón de la creación que podía crear universos sin esfuerzo. Hizo todo lo posible y solo pudo destruir galaxias y sacudir el universo, pero no pudo destruirlo por completo. ¿Y qué hay de Rin? Cuando luchó contra Belzard, el límite de Rin ya había alcanzado el nivel de destrucción mundial. Ahora, tras un crecimiento continuo durante este periodo, Rin había alcanzado verdaderamente el nivel del multiverso. Destruir mundos sin esfuerzo era ahora tan sencillo para él como comer y beber. Continuará. Capítulo 445, enviar. Comillas ¿cómo fue? Rin liberó a Luao. Sita y Yuri, que habían presenciado aquella escena en primera persona, quedaron atónitos y sin palabras. Sabían que Rin era muy fuerte. De lo contrario, no podría otorgarles una fuerza tan poderosa. Pero ser tan fuerte. Para ser sincera, con ese único gesto, Rin hizo añicos y reconstruyó a la fuerza las visiones del mundo de ambas mujeres. Comillas ¿de verdad la diferencia es tan grande? Luoao se desanimó un poco, pero rápidamente se animó. Comillas no, esto es incluso mejor. Luoao alzó la cabeza y se encontró con la mirada de Rin. Esta vez, en sus ojos no había frustración ni decepción por la derrota. En cambio, se reflejaba un inmenso fanatismo y reconocimiento. Comillas tarde o temprano. Luoao se lamió los labios. Deseaba a Rin aún más. Comillas haré que me llames hermana. Comillas ya basta de ti. Belzard, que llevaba mucho tiempo esperando, abrió la puerta de golpe. La chica corrió furiosa hacia Luoao y lo acusó a gritos, comillas soy la hermana de Rin. Tú que apareciste de la nada, detente ahí mismo. Comillas mmm. Luoao miró con confusión a la chica que apareció de repente. Su instinto le decía que la otra parte era muy fuerte, más fuerte de lo que ella podía manejar en su nivel actual. Sin embargo, además de esta vigilancia, Luoao también sintió una inexplicable sensación de familiaridad por parte de Belzard. Era difícil describir ese sentimiento. Si tuviera que decirlo, diría que se parecía un poco a Rin. Belzard estaba extremadamente nerviosa. Abrazó a Rin como una gata protectora, defendiéndola del Luoao, el intruso que intentaba arrebatarle la comida. No fue sorprendente que Belzard reaccionara de esta manera. Luoao había obtenido el reconocimiento del mundo cardinal y se le había otorgado la identidad de un dragón verdadero. Como se mencionó anteriormente, la transformación de un subordinado a veces implica la reconstrucción del cuerpo.
Luoao era un caso así. Por lo tanto, el proceso de su fusión con las reglas del mundo cardinal fue menos una evolución y más una reencarnación. De la humana Luoquilian, ella reencarnó como la verdadera dragona Luoquilian. Según la premisa de que los dragones verdaderos comparten un parentesco de sangre, Luoao se había convertido claramente en miembro de esta gran familia. ¿Comillas es eso así? Luoao lo entendió. Cuando un dragón verdadero evolucione de nuevo, podrá convertirse en un dios dragón y entonces alcanzar la cima de este mundo. Sus ojos ardían de fervor. Belzar no la intimidaba en lo más mínimo, y su deseo por Rin alcanzó su punto álgido. Si quieres algo, ve y tómalo. Ese era el estilo de Luao. Comillas este tipo. Belzard abrió mucho los ojos al ver la ambición de Luao. Si Rin no la hubiera detenido, Belzard ya le habría dado una lección a esa recién llegada. Dices que ella también es hermana. ¿Qué hermana? Belzard no reconoció a esta hermana. Cuando se trataba de Rin, y mucho más de Luao, este nuevo dragón verdadero, ella incluso lucharía contra Belgrin sin dudarlo. No fue sorprendente que la reacción de Belzard fuera tan extrema. Belzard despreciaba por completo a las demás mujeres que rodeaban a Rin. Porque, en su concepto, no eran más que unas mascotas adorables. Pero Luoao era diferente. Este individuo también era un dragón verdadero, y además, hembra. A ojos de Belzard, Luoao era la amante que podía robarle a Rin, y debía ser castigada. Vale, Belzard, deja de hacer el tonto. Luoao, tú también. Rin separó a las dos mujeres, sujetándolas una en cada mano para evitar que pelearan. Están todas del mismo lado. Deben llevarse bien, ¿entienden? MMM. Dada la postura de Rin, por mucho que Belzard estuviera disgustado, ella solo podía estar de acuerdo. No había otra opción. Si ambos bandos luchaban, Luoao sin duda sería el derrotado. Para evitar que algo así sucediera, Rin solo podía intervenir para mediar. Por supuesto, cuando se trataba de favoritismo, Rin se inclinaba naturalmente hacia Belzard. No había otra opción, Belzard ya era su mujer. La proximidad y la intimidad siempre influirían en el juicio de Rin. Comillas HMPH. Luoao tampoco hizo que Rin quedara en ridículo. Entendido, no te pondré las cosas difíciles. Nacida en una época feudal, tenía sus propias opiniones sobre los asuntos relacionados con hombres y mujeres. Sobre todo después de ser derrotado por Rin, Luoao ya lo consideraba inconscientemente como el cabeza de familia. Maldita sea. Al ver esto, Belzard apretó aún más el brazo de Rin. Efectivamente, este tipo estaba allí para llevarse a Rin. Peligroso, demasiado peligroso. Al contemplar la apariencia increíblemente bella del Luoao y su figura seductora, Belzard sintió que su forma actual de doncella era claramente menos competitiva que la forma de su hermana mayor. Continuará. Capítulo 446, el nuevo dragón verdadero. No, todavía soy demasiado débil por mi cuenta. La destreza marcial nunca fue la clave para ganarse el favor de Rin. Belzard intuía que si Rin atacaba al Luoao, sin duda se enfadaría. En ese caso. Belgrin, date prisa y ven a ayudarme. Aunque compartir a Rin con su hermana disgustaba un poco a Belzard, en comparación con dejar que Luoao también tuviera una parte, Belzard estaba más dispuesta a compartir a Rin con Belgrin. Al fin y al cabo, era su hermana biológica. Eso lo aclara todo. En cuanto pensó en esto, Belzard sintió confianza de inmediato. Cuando nuestras hermanas unan fuerzas, tú, simple dragón salvaje de fuera, serás aplastado hasta que no quede ni polvo. Comillas MMM. Luoao, naturalmente, no podía adivinar los pensamientos de Belzard, solo sentía que la habían provocado. Luoao, ¿sabes cómo un dragón verdadero puede evolucionar hasta convertirse en un dios dragón? Rin dejó de lado su actitud perezosa y habló con seriedad, para ti, no es difícil. Dado el talento de Luoao, la probabilidad de que siguiera cosechando éxitos no era pequeña. El método más sencillo consistía en fusionar las habilidades definitivas que poseía para cultivar sus propios dioses definitivos. En aquel entonces, con el linaje de un dragón verdadero, naturalmente sería capaz de acceder al dominio de los dioses. Esto era mucho más conveniente que para otros monstruos. Eso es fusionar los ultimates. Comillas unir. El talento de Luoao era asombroso. Lo entendió casi al instante. Lo entiendo. Por supuesto, también existía el método más sencillo. Esas eran las autoridades supremas que Rin trajo del mundo campione. Violet estaba transformando en ese momento a las 5 autoridades supremas en dioses supremos.
Una vez asimilado por completo, Rin obtendría 5 nuevos poderes supremos de los dioses. Sin embargo, Rin no podía usar los 7 ataques definitivos de los dioses. Entonces, en ese momento, Rin podría otorgar estas habilidades supremas de los dioses a sus dependientes, ayudando a los miembros que tenían el potencial de irrumpir en el dominio de los dioses a desafiar el reino de un dios dragón. Luoao claramente tenía el potencial para obtener un Gods Ultimate. En el plan original de Rin, ella ya tenía un lugar reservado. Ahora que Luoao se había reencarnado como un dragón verdadero, Rin tenía aún menos probabilidades de dejarla ir. El único problema era que Luoao era nueva y no había demostrado ningún mérito, por lo que Rin no podía abrirle esa puerta trasera. Convertirse en una persona dependiente y superar una etapa tan importante fue un beneficio que Rin ofreció a todos. Todos eran iguales. En cuanto a hasta dónde se podía llegar, dependía enteramente del talento de cada uno, no había lugar para los celos. Cuando Luoao llegó, ya poseía 66 millones de magicules, suficientes para conmocionar a toda la nación monstruo. Espera un rato. Rin le transmitió a Luoao, necesito una oportunidad para ayudarte a mejorar tu fuerza. Luoao, ¿entiendes lo que quiero decir? Tras haber vivido tanto tiempo, Luoao no era ningún novato. Ella comprendió de inmediato el significado de sus palabras. Rin necesitaba que ella acumulara méritos antes de poder ayudarla a evolucionar al dominio de Dios. De lo contrario, incluso si Luoao dominara por completo las habilidades definitivas que poseía, alcanzar el reino de un dios dragón no se lograría de la noche a la mañana. Lo entiendo. Gracias, Rin. Dado el orgullo de Luoao, normalmente no aceptaría un regalo así. Al fin y al cabo, no debería haber recompensa sin mérito. Pero al pensar en Belzard, Luoao no podía aceptar ser inferior. Rin, Sama. Oh, llegaste en el momento justo, Suna. Al ver que Suna se acercaba, Rin rápidamente dio instrucciones, lleva a Luoao, Yuri y Sita a recorrer la nación monstruo. Les había conseguido trabajo a los 3 por separado. Entre ellos, Yuri seguiría a Suna y aprendería a gobernar la nación monstruo. Yuri se incorporaría al Departamento de Recursos Humanos, responsable de mediar en los conflictos internos dentro de la nación monstruo. En cuanto a Luoao, naturalmente, era necesario desplegar semejante poderío bélico en el campo de batalla. Casualmente, Rin le encomendó una tarea a Luoao, visitar a los señores demonio del mundo cardinal. Transmíteles mi testamento. Un mes después, en el gran bosque de Jura, asiste al festival del dios dragón organizado por el dragón verdadero. Señores demonio, Luoao se interesó. Comillas, ¿hay algún requisito específico? Haz lo que quieras. Mientras no los mates, puedes hacer lo que quieras. Esto pretendía ser una demostración de fuerza. De lo contrario, Rin no habría enviado un arma tan poderosa como Luoao. Era una combatiente de primer nivel, solo superada por los 3 dioses dragón. Sumado al aterrador talento y experiencia en combate de Luoao, entre los 10 grandes señores demonio, nadie era rival para ella, excepto Gui y el abrumadoramente poderoso Milim. Incluso esos dos probablemente sufrirían considerablemente al enfrentarse a Luoao. Ah, y fíjense en el lado de Rimuru. Rin informó a Luoao sobre la situación de Milim. No había otra manera. Si Milim fuera llevada al límite y su furia alcanzara su punto máximo, podría causar un daño inmenso al universo cardinal. Para evitar una situación tan inesperada, Rin necesitaba estar atento a todo. Comillas, ¿tiene ella tal habilidad? Luoao estaba un poco sorprendido. Comillas, ¿eso significa que esta chica llamada Milim posee un poder al nivel de un dios dragón? Más o menos. El rey dragón estelar era claramente una potencia al nivel de un dios dragón, y Milim, habiendo heredado la mayor parte de su poder, naturalmente no se quedaba atrás. Si Belzard hiciera algún movimiento, Rin no se preocuparía en absoluto. Milim definitivamente no era rival para el actual dios dragón de hielo. Pero si se tratara de otra persona, Rin no podría estar seguro. Y así, tras advertirle a Luoao que no destruyera el mundo cardinal a la ligera, Rin la vio abandonar la nación monstruo. Continuará. Capítulo 447, persiguiendo a Yuki. Esto era algo en lo que habían estado de acuerdo desde el principio. Rin no pondría restricciones a Luoao al llevarla a otros mundos. A cambio, Luoao debía acatar las reglas establecidas por Rin y no actuar de forma imprudente. Casualmente, el proceso de impartir instrucciones le permitiría a Luoao viajar por el mundo cardinal, lo que podría considerarse un beneficio oculto para ella. ¿Comillas, Violeta?
Rin preguntó, comillas, ¿cómo está progresando la conversión de los 5 grandes definitivos? Todavía requiere algo de tiempo. Violet dijo, para cultivar el ser supremo de Dios, se necesitarán al menos varios días. Y este fue solo el tiempo necesario para convertir a un Dios supremo. 5 designios divinos. Por suerte, Rin restableció la energía por fases. De lo contrario, la carga de trabajo de Violet habría sido aún mayor. ¿Has trabajado mucho, Violet? En efecto, ella era realmente la esposa principal de Rin. Piensa en lo mucho que Violet había ayudado a Rin a lo largo del camino. Ni siquiera podía imaginar cómo viviría sin Violet en el futuro. No hay prisa, no nos falta tiempo. Tras hablar, Rin empezó a preguntar sobre los cambios ocurridos en la nación monstruo durante los 2 últimos días. Se alegró mucho al saber que no se habían producido accidentes. Oh, hay una cosa que necesito informarle a Rin. Esta misma mañana, Hinata abandonó el gran bosque de Jura. Ella debería ir a someter a Yuki. Hinata era una persona poderosa que poseía conciencia paralela. La Hinata del mundo campeón era solo una parte de su conciencia separada. Era similar a realizar varias tareas a la vez, y era evidente que Hinata tenía mucha habilidad para ello. En cuanto hubo dominado por completo su nuevo poder, ya estaba ansiosa por encontrar a alguien con quien probarlo. En cuanto a si Hinata correría peligro al perseguir a Yuki, Rin había considerado esa posibilidad. Una heroína despertada con millones de magícules y una habilidad definitiva se enfrenta a una heroína verdadera que solo posee magícules pero carece de una habilidad definitiva. Si Hinata perdiera, no merecería ser considerada la más fuerte de la humanidad. Al mismo tiempo, Yuki, que ya había huido del reino de Englasia, se dirigía secretamente hacia el Imperio Oriental con los miembros de la Alianza Arlequín Moderada. Comillas, ¿de verdad es necesario llegar tan lejos? Cagali no podía comprender la forma de pensar de Yuki, era demasiado precavido. Laplace, Footman y Tear compartían la opinión de Cagali. Todos pensaban que Yuki estaba exagerando. No, es absolutamente necesario. El carácter habitualmente amable de Yuki había desaparecido, sustituido por una expresión terriblemente fría. Aplastar instantáneamente al ejército del Sacro Imperio de Lubelius e incluso provocar que Hinata pierda el contacto directamente. Algo terrible debió de ocurrir en el gran bosque del Jura. Este giro inesperado de los acontecimientos inquietó enormemente a Yuki. Tras analizar la situación, Yuki pensó en una posibilidad. Que en el gran bosque del Jura había nacido un ser de poder supremo, alguien que había ocupado todo el bosque y había utilizado una barrera para repeler todas las miradas indiscretas. Hinata no era más que un peón en el plan de Yuki. En su opinión, incluso si Hinata hubiera sido derrotada, no debería haber desaparecido sin dejar rastro. Sin importar que, debería haber abandonado el gran bosque de Jura y reaparecido ante todos. Pero Hinata había desaparecido. Sin previo aviso, simplemente desapareció sin hacer ruido. Una persona con semejante poder jamás permanecería callada. Yuki debía prepararse para la peor posibilidad, que la otra parte hubiera descubierto su plan, siguiera las pistas para encontrarlo y lo eliminara directamente. Para evitar que eso sucediera, Yuki recogió todas sus pertenencias de inmediato. Incluso abandonó el gremio libre que había dirigido durante muchos años. Huyó a una tierra lejana llevándose consigo únicamente a sus subordinados. Esta decisión fue bastante similar a la que tomó Yuki en la historia original tras su fallida incursión en el Sacro Imperio de Lubelius. Él también había huido al Imperio del Este en busca de refugio. Por supuesto, la ambición de Yuki jamás se vería truncada por un contratiempo tan pequeño. Ir al Imperio del Este fue como comenzar una nueva misión principal. Allí tendría un futuro mejor. Comillas auge. De repente, los miembros de la Alianza Arlequín sintieron una oleada de fluctuaciones de magícules provenientes del horizonte lejano. Comillas, ¿qué es eso? Tear, con curiosidad, saltó a un árbol y miró a lo lejos. Parece que algo se avecina. Comillas, un monstruo volador. No, se parece más a. Antes de que Tear pudiera terminar de hablar, una figura descendió como un meteorito y se estrelló violentamente contra el bosque donde se encontraban. En un instante, el bosque se derrumbó y la tierra tembló, solo quedaron un estruendo ensordecedor y nubes de polvo que nublaron la visión de todos, incluida Yuki. Comillas, ¿qué está pasando? Comillas, un ataque enemigo. Comillas, ¿quién podría ser? Con este nivel de poder, ¿podría ser un señor demonio atacando? Laplace y Footman se colocaron rápidamente al frente del grupo, protegiendo a Tear y Cagali que se encontraban detrás de ellos. En cuanto a Yuki,
Miraba fijamente al frente. La inquietud en sus ojos era más intensa que nunca. Hinata. ¿Comillas qué? La Place miró a Yuki con incredulidad. ¿Comillas hablas en serio? Comillas fue Hinata quien vino. Esa abrumadora oleada de magículas. ¿Estás diciendo que fue Hinata? ¿De verdad era una persona tan aterradora? ¿Cuánto tiempo sin verte, Yuki? Al salir del cráter, Hinata apartó con un gesto el polvo que le bloqueaba el paso. Como era de esperar, no te quedarías tranquilamente en el reino de Englasia. Si no hubiera sido por la ayuda de Violet, Hinata habría pasado mucho tiempo buscando a Yuki y a su grupo. ¿Cómo pudo descender directamente así y pillarlos con las manos en la masa? Necesito una explicación. Hinata miró a Yuki, con un atisbo de intención asesina en su voz. Shizue, Sensei y esos niños, ¿por qué ocultaron la verdad? Ah, ¿de qué estás hablando, Hinata? Yuki recuperó su actitud amigable y soltó una risita. ¿Comillas cuando te he mentido? ¿Comillas sigues negándote a admitirlo? Hinata ni siquiera se molestó en desenmascararlo directamente. Si no hubieras dicho que Shizue, Sensei y los demás habían sido secuestrados y controlados por poderosos monstruos, porque habría enviado tropas para someterlos. La misión de Rin para Hinata era conquistar a Yuki. Sin embargo, solo Rin tenía la autoridad para juzgar verdaderamente a esta persona. Casualmente, Rin pretendía darles a Shizue, Hinata y a los niños la oportunidad de ver la verdadera naturaleza de Yuki. Conocer el rostro de alguien no significa conocer su corazón. Para una persona ambiciosa como Yuki, las emociones humanas normales simplemente no existían. Los llamados bonos no eran más que monedas de cambio que podían utilizarse a voluntad. Continuará. Capítulo 448, Vidente y falsificador. Realmente disfrutas manipulándolo todo desde las sombras, ¿verdad? Hinata desenvainó su espada de las 7 luminarias reforjada y la apuntó hacia Yuki. No quiero oír más tonterías tuyas. Si sabes lo que te conviene, ríndete de inmediato. Rendirse. Llegados a ese punto, Yuki también sabía que la situación era irreversible. Hinata no era tonto. Lo que quería saber ahora era que había visto Hinata en el gran bosque de Jura. Comillas así que, al final, ¿seguiste traicionando a la humanidad? ¿Existía alguna diferencia fundamental entre unirse a Rin y traicionar a la humanidad? Hinata sabía muy bien que, en efecto, había traicionado su antiguo juramento. Sin embargo, esto era inevitable. Si hubiera que remontarse en el tiempo, desde que fue derrotada por Luminous y se convirtió en la guardiana del orden del Sacro Imperio de Lubelius, Hinata ya había perdido su pureza. Reconozco que decir algo como descuido ahora sería un poco ridículo. Sin embargo, esa no es razón para que te deje ir. Por tu ambición, casi matas a Shizue, Sensei y a esos niños. No solo ellos, sino también los caballeros sagrados liderados por Hinata, y el Sacro Imperio de Lubelius que los respalda. De no ser por la magnanimidad de Rin, todos los mencionados anteriormente habrían muerto a causa de la provocación de Yuki. Hinata no podía aceptar esto. Lo que le resultaba aún más inaceptable era que Yuki, a pesar de haber traicionado a todos, pudiera escapar libremente al Imperio del Este. ¿Comillas jefe? Al ver la actitud decidida de Hinata, la Place miró a Yuki. Yuki inmediatamente hizo una señal a los demás. Comillas ataquen. En cuanto terminó de hablar, los 3 payasos se abalanzaron sobre Hinata casi simultáneamente. Comillas HMPH. Hinata los ignoró por completo a los 3. Incluso ella misma, en su estado anterior, apenas pudo resistir el cerco del trío. Y mucho menos suyo actual, que había avanzado aún más. Por ahora. Comillas auge. Footman tomó la delantera. Su velocidad era extremadamente rápida, y unas aterradoras magículas envolvieron su puño mientras este se estrellaba contra la cabeza de Hinata. Buenos magícules, pero la técnica es demasiado tosca. Casi al instante, Hinata descubrió todas las rutas de ataque de Footman. No tengo tiempo para jugar con mocosos como tú, lárgate de mi vista rápido. Comillas silbido. Con eso, la espada de las 7 luminarias de Hinata cortó un arco, abatiendo a un soldado a una velocidad a la que Footman no pudo reaccionar. PFFT. Comillas Nani. Cagali exclamó. En su visión, Footman, que había estado cargando al frente, ya había salpicado sangre frente a él. Este sentimiento. Por otro lado, Hinata no bajó la guardia solo porque había golpeado a Footman. Por el contrario, Hinata sintió una extraña sensación de incongruencia en ese momento. Se quedó mirando la herida en el cuerpo de Footman y se sintió desconcertada.
Qué extraño. ¿Es posible que mi golpe de espada de hace un momento solo haya causado una herida tan leve? Comillas silbido. Hinata estaba pensando, pero su ataque no se detuvo. Dirigió su tajo directamente hacia el cuello del lacayo. Comillas, ten cuidado. Al ver el segundo golpe de espada, Laplace apartó rápidamente a Fotman, sacó una daga de su manga y se dispuso a enfrentarse directamente a la espada de las 7 luminarias de Hinata. Comillas MMM. Hinata detuvo repentinamente su movimiento de espada. En su lugar, sostuvo la espada horizontalmente frente a ella, haciendo un gesto de bloqueo. Comillas clank clank clank. Al instante siguiente, varios impactos cayeron sobre la espada. La fuerza del impacto empujó a Hinata hacia atrás. ¿Qué está pasando? Hinata bajó la espada de los 7 luminarios y miró con sorpresa a los 3 payasos que tenía delante. Finalmente, su mirada se posó en Laplace. Comillas, ¿fuiste tú, el que usó una habilidad conmigo hace un momento? El conocimiento que Hinata tenía de los miembros de la Alianza Arlequín Moderada era limitado. Al principio, ella pensó que esos tipos eran simplemente subordinados de Yuki, sin importar lo fuertes que fueran, como muchos serían de rango A especial. Pero después de este intercambio, dejando de lado a los otros dos, la fuerza de Laplace, por sí sola superó las expectativas de Hinata. Por supuesto, Fotman tampoco era malo. Las magículas que estos dos lanzaron en el momento del ataque habían alcanzado el nivel de un señor demonio despertado ordinario, que es de 1.000.000 de EP. Os habéis escondido muy bien, Yuki, bribones. Hinata miró fijamente a los payasos y dijo con voz grave, con semejante fuerza, no podéis ser unos don nadie. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Laplace fingió inocencia. Hinata-san, ¿qué dices? Solo somos un grupo de payasos que nos entretienen. ¿Cómo podríamos ser tan formidables como dices? Ese ataque de hace un momento provino de ti, ¿verdad? Hinata ignoró el disfraz de Laplace, miró la daga que sostenía en la mano. Comillas, esa sensación, era un arma de fuego. Una sensación extraña. Ella vio claramente una daga, pero durante el intercambio de palabras de ese momento, Hinata percibió que el método de ataque de esa daga era casi idéntico al de las armas de fuego que conocía. ¿Me descubrieron? Como cabría esperar del legendario humano más fuerte. La sonrisa de Laplace desapareció. Se dio cuenta de que él y sus compañeros habían subestimado la fuerza de Hinata. Durante el breve intercambio anterior, de no ser por la habilidad de Laplace, Fotman probablemente habría resultado gravemente herido. La razón por la que solo sufrió heridas leves fue enteramente porque Laplace había previsto el ataque de Hinata. Sí, previsto. Laplace poseía dos habilidades únicas, falsificador y vidente. La habilidad de vidente le permitía prever eventos futuros, de forma similar a la predicción del futuro que proporciona el Haki de observación. Esto le permitía prepararse con antelación y anticiparse al enemigo. En cuanto a falsifier, esta habilidad única era algo así como una versión de bajo nivel de Yoka Suigetsu. Podría crear ilusiones, lo que llevaría al oponente a realizar juicios erróneos. Estos juicios incluían, entre otros, la vista, el tacto, el gusto e incluso la modificación de la memoria. Justo ahora, Laplace había disfrazado el arma de fuego del Imperio Oriental que tenía en la mano como una daga, con la intención de usarla para emboscar a Hinata. Pero lo que no esperaba era que la intuición de Hinata fuera tan aguda. Aunque no había descubierto su disfraz, el instinto de combate de Hinata la impulsó inmediatamente a bloquear, desviando las 3 balas mágicas que iban dirigidas a sus ojos y a su frente. Una habilidad única de tipo ilusión. Y. Hinata recordó su conversación de hace un momento y dijo, comillas, la capacidad de prever el futuro. Se dio cuenta de las verdaderas habilidades de Laplace enseguida, dijo Cagali horrorizada, comillas, qué mujer tan aterradora. Pensó en suyo del pasado, que también había sido un señor demonio. Pero al enfrentarse a León, Cagali no tuvo fuerzas para resistir y fue derrotado por él. Ahora, al ver a Hinata, Cagali vio en ella la sombra de León. Sin duda, la mujer que tenía delante poseía el mismo talento para el combate que León, muy superior al que ella y los payasos podían igualar. Continuará. Capítulo 449, Atributos básicos aterradores. ¿Cómo pudo salir tan mal el plan de Yuki? Cuando Yuki estaba tramando algo contra Hinata, Cagali también estaba presente y conocía el proceso. Pero lo que no esperaba era que la reacción de Hinata fuera tan rápida. Al principio, Cagali pensó que Yuki estaba exagerando. Pero ahora parecía que, lejos de reaccionar de forma exagerada, Yuki había sido en realidad demasiado conservadora.
Si hubieran sabido que Hinata llegaría tan pronto, deberían haberse marchado incluso antes. Comillas, ¿qué deberíamos hacer? Comillas, Yuki. La fuerza de Kagali aún no se había recuperado, y todavía estaba muy lejos de alcanzar el nivel de un señor demonio. Sin embargo, incluso si Kagali recuperara su antiguo estado máximo, seguiría siendo solo una verdadera señora demonio con abundantes magicules pero sin la habilidad definitiva. Frente a la Hinata actual, seguiría sin tener ninguna posibilidad de ganar. Es hora de tomar una decisión. ¿Comillas qué? Mientras Laplace y los otros dos seguían forcejeando con Hinata, Kagali miró a Yuki con incredulidad. Comillas, ¿vas a abandonarlos? ¿Elección? La intención de Yuki ya era muy clara. No todos pudieron escapar. El mejor método era ganar tiempo con Hinata, luego separarse y actuar por separado para garantizar su propia seguridad. Comillas, ni siquiera tú puedes derrotarla. Kagali no creía que Yuki fuera más débil que Hinata. Hinata se ha vuelto más fuerte. Yuki desconocía qué cambios se habían producido en Hinata, pero su intuición le decía que el Hinata actual no era alguien con quien pudiera lidiar. ¿Un reino más allá del despertar? El Yuki actual no comprendía la diferencia entre un señor demonio despertado y un señor demonio que había dominado una habilidad definitiva. Ni siquiera sabía que existían las habilidades definitivas en el mundo. Solo después de presenciar una habilidad definitiva, Yuki lograría superar su barrera cognitiva, intentar por todos los medios desafiar a la habilidad definitiva y, finalmente, obtener una en la obra original. Por supuesto, la obra original es la obra original. Dado que Justeace ya había obtenido el título de Señor de la Codicia, era imposible que Yuki volviera a ganarse el favor de los 7 pecados capitales. Incluso si lograra desafiar con éxito al Ultimate, lo que obtendría sería solo un Ultimate de nivel medio. Con un poco de suerte, incluso podría alcanzar el nivel de un Ultimate de alto rango. En breve. El potencial de Yuki, debido a la aparición de Rin, se había visto gravemente debilitado. Ya no podía alcanzar las cotas que había logrado en la obra original. Comillas, super cañón mágico. Por otro lado, al ver que Hinata y Laplace comenzaban a competir en esgrima, Footman reunió inmediatamente magicules y disparó un cañón mágico carmesí increíblemente aterrador. Comillas HM. Hinata miró a Footman con cierta insatisfacción. Ella había estado compitiendo con Laplace de una manera bastante entretenida. Tras haber adquirido poder recientemente, poder luchar contra un oponente tan fuerte le permitió a Hinata sentir que su dominio sobre su poder aumentaba rápidamente. Estás estorbando, gordo. Hinata estaba a punto de desenvainar su espada y cortar el gigantesco proyectil mágico, pero en un momento de descuido, Tear ya se había acercado sigilosamente por detrás de ella. Es otra vez la habilidad de falsificador. Mediante ilusiones que manipulaban los 5 sentidos, Laplace y los otros dos ejecutaron un ataque perfectamente coordinado. Tear utilizó sigilo visual y auditivo y pateó la espalda de Hinata, con la intención de enviarla volando hacia el cañón mágico en el aire. Por no mencionar que Laplace andaba al acecho, observando como un tigre. Si Hinata intentaba alguna contramedida, estaría preparado para brindar apoyo, cubrir la retirada de sus dos compañeros o llenar cualquier vacío. Comillas TSK. Hinata entró en un estado de pensamiento hiperacelerado. Al instante siguiente, el mundo entero pareció congelarse ante sus ojos, ralentizándose de forma extrema. Estos tres. Hinata analizó rápidamente su fuerza. Sus magicules superaban el millón y sus atributos físicos no eran débiles, lo que los situaba al nivel de un señor demonio despertado de bajo rango. Si se tratara de ella de antes, enfrentándose a 3 poderosos seres del nivel de señor demonio despertado a la vez. Incluso Hinata Sakaguchi, conocido como el más fuerte de la humanidad, probablemente sufriría heridas graves. Pero ahora. Ya no soy quien era. Al pensar esto, Hinata dejó de jugar con los 3. Dejó de intentar esquivar. Su postura daba la impresión de que pretendía quedarse quieta y recibir los ataques combinados de Tear y Footman. ¿Comillas qué? Tear fue la primera en sobresaltarse. Descubrió que su pie, al aterrizar sobre la espalda de Hinata, era completamente incapaz de moverla. Comillas, ¿cómo puede ser tan dura? El payaso llorón, que parecía una niña pequeña, saltó inmediatamente para alejarse de Hinata. Hinata no la persiguió, sino que observó con calma el cañón mágico descendente y permitió que la envolviera. Retumbando. Una aterradora tormenta de magicula se extendió en todas direcciones, obligando a todos a retirarse rápidamente del centro de la explosión. Esa mujer.
Los ojos de Laplace estaban llenos de horror. Comillas, ¿por qué haría ella eso? Ni esquivó, ni evadió, ni se defendió. Recibió de frente el ataque con toda la fuerza de Fotman. Incluso si Laplace se enfrentara a ese supercañón mágico y lo recibiera de frente, sufriría heridas graves. Pero Hinata. Comillas, algo anda mal, Laplace. Tear dijo, hace un momento, su cuerpo se volvió repentinamente extremadamente duro. El ataque de Tear no pudo atravesar su defensa en absoluto. Comillas, ¿qué está sucediendo? Laplace se dio cuenta de que la situación ya había superado sus expectativas. En cuanto a Fotman, tras desatar semejante explosión de poder, jadeaba a un lado, intentando claramente recuperar sus energías agotadas. Todavía no. Sin embargo, antes de que los tres pudieran seguir intercambiando información, una figura emergió lentamente del humo y las llamas. Era Hinata. Lo que sorprendió a todos fue que, a pesar de haber recibido un golpe tan aterrador, Hinata no mostraba ningún daño. Comillas, imposible. Quien habló no fueron los tres payasos, sino su creador, el antiguo señor demonio Cagali. Esta elfa rubia vestida de mayordomo comprendía perfectamente el poder destructivo de sus payasos. Si Hinata hubiera usado algo de magia para defenderse o hubiera evitado el supercañón mágico, Cagali podría haberlo aceptado. Este total desprecio la dejó completamente desconcertada. Comillas, es extraño. Hinata agitó la mano. La poderosa presión de la espada extinguió instantáneamente el incendio forestal, mientras que la aterradora luz de la espada partió en dos los árboles circundantes e incluso varias montañas distantes. Comillas, trago. ¿Cómo podría describirse esta escena de otra manera que no sea impresionante? Esto no es magia. Tampoco es una habilidad, sino. Cagali tembló. Atributos puramente físicos. Dado su nivel de fuerza, distinguir ciertos poderes no era difícil. Precisamente por eso, Cagali pudo juzgar con claridad las acciones previas de Hinata. Comillas, ¿de verdad hay tanta diferencia entre nosotros? Continuará. Capítulo 450, ¿qué significa ser un monstruo de las estadísticas? Recibió la patada mágica de Tear sin moverse ni un centímetro. Se enfrentó al cañón supermágico de máxima potencia de Fotman sin sufrir daño alguno. Sumado a la aterradora fuerza física que acababa de demostrar, todo apuntaba a una verdad espeluznante. Aunque los tres payasos unieran fuerzas y Hinata se quedara allí inmóvil, no podrían romper su defensa. Comillas, ¿puedes decirme cómo lo hiciste? Como era de esperar, Hinata no respondió a la pregunta de Cagali. Simplemente sostuvo su espada y caminó hacia ellos paso a paso. Comillas, maldita sea. Al ver esto, Tear disparó apresuradamente una andanada de proyectiles mágicos, intentando detener el avance de Hinata. Sin embargo, estos proyectiles mágicos rebotaron en Hinata como pequeñas piedras que golpean el acero, sin dejar ni la más mínima marca. Es inútil. Al mismo tiempo, Laplace utilizó a Seer para buscar la debilidad de Hinata. Pero todas las visiones de futuro que regresaron mostraban un único resultado, el fracaso. Lo intentaron todo, pero aún así no pudieron librarse del monstruo que tenían delante. Era simplemente como un monstruo de las estadísticas en un juego. Ni siquiera puedes hacerme un rasguño. Ríndete. Mi único objetivo es Yuki. Si lo abandonan, les perdonaré la vida. Esto no era arrogancia por parte de Hinata, era simplemente la verdad. La solidificación de magicules permite a los monstruos bajo el control de Ring convertir los magicules en atributos físicos y almacenarlos dentro de sus cuerpos. Según la teoría del cambio cualitativo de las magículas, el poder experimenta un salto a través de 5 etapas: rango B, rango A especial, dominio del señor demonio, dominio de la calamidad y dominio de los dioses. Convertido a datos específicos, el valor promedio del atributo de un monstruo de rango B bajo la bendición de solidificación de magícules es aproximadamente 0. Otros monstruos de rango B sin solidificación de magícules generalmente tienen atributos que van de 20 a 50. Desde esta perspectiva, la brecha aún no parece muy grande. Sin embargo, una vez alcanzado el rango especial A, los atributos llegan a 10.000, lo que supone un aumento de 100 veces. En cambio, los monstruos especiales de rango A ordinario solo tienen atributos en los cientos. Sí, cientos. Ya no es solo varias veces más fuerte que el rango B, sino docenas, incluso casi 100 veces más fuerte. En este estado, si el atributo de fuerza de un monstruo de rango A especial es 500, por ejemplo, una semilla de señor demonio Oni con ventaja en fuerza,
Su atributo de fuerza bajo habilidades pasivas como fuerza sobrehumana puede alcanzar un poder destructivo de 1000 con un golpe casual. Si se le añade poder mágico, las semillas del señor demonio pueden desatar un poder destructivo de 10.000 o incluso decenas de miles. Pero el problema es que este es solo el nivel de un ataque normal para cualquier subordinado especial de rango Aderrin mientras usa solidificación de magícules. Tu límite es simplemente mi ataque básico. Este es el aspecto aterrador de la solidificación de las magículas. Sin mencionar que las semillas especiales de señor demonio de rango Aderrin también pueden amplificar sus ataques con poder mágico. La única limitación reside en la resistencia física, que les impide alcanzar la misma relación de amplificación que cuando el valor base era de 1000. Sin embargo, con un valor base de 10.000, sigue siendo muy fácil liberar un poder destructivo que alcanza decenas de miles mediante la amplificación del poder mágico. Por encima de eso está el dominio del verdadero señor demonio, que es incluso superior al dominio del señor demonio. 1.000.000. Incluso sin usar magia, los diversos atributos de Hinata ya habían superado el 1.000.000. En cambio, ¿qué hay de Laplace, el más fuerte de los tres payasos? Sus magícules superaban el 1.000.000, apenas alcanzando el dominio del señor demonio, mientras que sus atributos promedio rondaban los 10.000. Por ejemplo, la fuerza de Tear era incluso menor que la de Laplace, de tan solo unos 6 o 7.000. Incluso si usara magia para atacar, como mucho podría infligir decenas de miles de puntos de daño. Si ella atacara a Laplace, 10.000 atributos contra decenas de miles de poder de ataque naturalmente atravesarían su defensa y lo alejarían de una patada. Pero contra Hinata, esto ni siquiera fue suficiente para causar un revuelo. Incluso el anterior superproyectil mágico de Footman, que podía producir instantáneamente cientos de miles de puntos de daño, no pudo romper la defensa base de Hinata, que superaba el 1.000.000. No era exagerado decir que, sin una habilidad definitiva, ni siquiera tenían las aptitudes necesarias para romper la defensa de Hinata. Comillas, ¿cómo puede existir semejante monstruo? Los payasos, naturalmente, desconocían el origen del cuerpo indestructible de Hinata. Lo único que sabían era que la chica que tenían delante había superado toda comprensión, un monstruo invencible. Comillas, ¿eso es suficiente para que te desesperes? Hinata pensó en los poderosos de la nación monstruo. Entre ellos, ella solo tenía un nivel relativamente decente. Había muchos más fuertes que ella. Seres como Luminous y Rimuru, que habían tocado el dominio de la calamidad, podrían someter fácilmente a la Hinata actual usando solo la solidificación de magícules. Sí, sin hacer nada más. Magia, habilidades definitivas, no fue necesario usar ninguna de ellas. Sus atributos físicos por sí solos podrían rivalizar con los de Hinata incluso cuando ella usaba una habilidad definitiva. Esto era verdadera desesperación. Por no mencionar a los dioses dragón en el dominio de los dioses, por encima del dominio de la calamidad, aquellos que habían evolucionado de monstruos de datos a monstruos mecánicos. No, todavía hay una posibilidad. Si se trata del jefe, su habilidad única debe encontrar la manera de romper su defensa. Laplace depositó sus esperanzas en Yuki. Sin embargo, lo que le desconcertaba era que Yuki había estado observando a Hinata luchar contra ellos todo el tiempo. Comillas, ¿todavía no vas a hacer nada? Comillas, Yuki. Kagali también estaba tensa. Se giró para mirar a Yuki, que parecía estar sumido en sus pensamientos, esperando sus órdenes. Sin embargo, comillas, algo anda mal. Las pupilas de Hinata se contrajeron e inmediatamente se abalanzó sobre Yuki. Fue este movimiento el que hizo que Hinata se diera cuenta del problema. Comillas, ¿una ilusión? Comillas, ¿cuándo ocurrió? Hinata estaba sumamente sorprendida. Incluso mientras luchaba contra la alianza Arlequín moderada, nunca dejó de centrarse en Yuki. Sin embargo, a pesar de todo, había logrado escabullirse de ella. ¿Qué está pasando? Además, la partida de Yuki supuso un duro golpe para la moral de la alianza Arlequín moderada. Incluso a Kagali le costaba creerlo, incapaz de aceptar que Yuki los abandonara. Parece que te ha abandonado. Hinata sonrió con desdén. Hace tiempo que te dije que ese hombre está lleno de mentiras. Es ridículo que lo consideres tu compañero. Este es mi falsificador. Dijo Laplace. Ese tipo copió mi habilidad única. La habilidad única de Yuki se llamaba Creador. Su efecto era muy similar al de Lord of Pride de Wii. Podría describirse como una versión de gama baja de Lord of Pride. Continuará. Capítulo 451, Escapando al Imperio de Oriente. El creador puede crear cualquier habilidad que desee.
Ya sea que exista, se haya visto o sea imaginado, puede crearse directamente utilizando Creator. Su defecto es que no puede incluir habilidades definitivas. En otras palabras, por debajo de las habilidades definitivas, cualquier habilidad pasiva, habilidad adicional, habilidad intrínseca, resistencia o habilidad única, siempre que Yuki lo deseara, podía usarla. Usando falsificador, engañó los sentidos de Hinata. Luego utilizó una habilidad única espacial y escapó bajo la cobertura de la Alianza Arlequín moderada. A diferencia de antes. Sin las restricciones de la Alianza Arlequín moderada, Yuki podría ocultar mejor su aura. Comillas, ¿lo entiendes? Estaba dispuesto a abandonarte desde el principio. Hinata era más fuerte que Yuki, pero no tenía habilidad para los métodos de rastreo. Si tan solo fuera ella. Puede que la artimaña de Yuki para escabullirse le haya permitido escapar. Qué lástima que no tengas ni idea de a qué tipo de existencia te enfrentas. Pensando esto, Hinata inmediatamente envió una petición a Violet a través del corredor del alma. Entonces, en forma de plegaria, obtuvo un bloqueo absoluto de la voluntad mundial. Comillas, lo encontré. Tras localizar de nuevo el aura de Yuki, Hinata no tenía prisa por perseguirlo. Ahora tenía que lidiar con esos payasos que habían seguido a Yuki. Comillas, ¿qué es lo que quieres hacer? Al ver que Hinata la miraba, Kagali dio un paso al frente rápidamente y protegió a la alianza Arlequín moderada detrás de ella. En efecto, se había debilitado. Pero Kagali era, después de todo, un antiguo señor demonio. La alianza Arlequín moderada era creación suya, y su relación era como la de una madre con sus hijos. Kagali no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Hinata mataba a su familia. ¿Tú? Hinata examinó a Kagali con curiosidad. Así que eso es todo, ¿sigues vivo, señor demonio Kazalim? Eso es cosa del pasado. Ahora, dijo Kagali, solo soy Kagali de la Alianza Arlequín moderada. No importa. Hinata alzó la mano. La Alianza Arlequín moderada no tuvo oportunidad de reaccionar antes de ser inmovilizada directamente. Comillas, ¿qué? Comillas, ¿qué hiciste? ¿Mi magia, cómo pudo? Este cambio repentino asustó de verdad a todos los presentes. Fueron las primeras creaciones de Kagali. Si bien eran poderosas, tenían defectos en su intelecto. Al perder repentinamente la electricidad, entraron en pánico de inmediato. Comillas, cálmate. La Place se obligó a mantener la calma. Al mismo tiempo, se preparó para desatar su poder oculto si Hinata intentaba dañar a sus compañeros. Ya había decidido protegerlos a los tres, incluso a costa de su propia vida. No te preocupes, no te ejecutaré aquí. En cuanto a lo que sucederá después. Eso lo decidirá aquel grande. ¿Ese grandioso? Tras obtener finalmente información clave de Hinata, la Place y Kagali comenzaron a pensar de inmediato. Se sabía que Hinata había caído en el gran bosque de Jura. Sin embargo, ahora se presentó ante ellos completamente ilesa. Si Hinata hubiera sido rescatada por la legendaria Luminous, y esa gran criatura se refiriera a Luminous, eso sería claramente irrazonable. Porque no podía explicar por qué Hinata se había vuelto tan fuerte de repente, ni por qué los caballeros sagrados seguían desaparecidos. Entonces ese gran ser se refería al del gran bosque del Jura. Solo esto podría explicar el repentino aumento de fuerza de Hinata. Hinata observaba a Yuki huir hacia el Imperio del Este como si su vida dependiera de ello. Ahora podría perseguirlo y usar directamente una habilidad definitiva para matarlo o capturarlo. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que Violeta le acababa de decir. Que vaya al Imperio del Este. Sería perfecto para sacar a Scorch Dragon más rápido. Este era uno de los cálculos de Violet. Enviar a Yuki al Imperio del Este aumentaría la probabilidad de que Scorch Dragon investigara proactivamente el sur. Por supuesto, no se podía omitir el castigo necesario. Hinata perseguiría a Yuki una vez más, luego lo dejaría con heridas incurables antes de permitirle escapar deliberadamente. Pensando esto, Hinata contactó a Rin y le preguntó cómo lidiar con la alianza Arlequín moderada. Violet ya me ha contado tu situación. Teletransporta a la alianza Arlequín moderada directamente a la nación monstruo, dijo Rin, y luego continúa persiguiendo a Yuki hasta que se vea obligado a entrar en el Imperio Oriental. Comillas, sí. Tras finalizar su conversación con Rin, Hinata no se detuvo ni un instante. Inmediatamente creó un círculo mágico de teletransportación a su alrededor y envió a todos los miembros de la Alianza Arlequín moderada, incluyendo a Kagali, a la gran prisión de la nación monstruo. A la espera de Moderate Arlequín Alliance, allí tendrían su primera sesión de entrenamiento con Carrera y sus Yellow Devils. Comillas, maldita sea.
Comillas maldita sea, maldita sea, maldita sea. Comillas Hinata, mujer odiosa. Durante los días siguientes, Hinata persiguió sin descanso a Yuki. Cada vez que se enfrentaban, Hinata hería a Yuki. Se veía obligado a usar técnicas prohibidas con graves efectos secundarios solo para sobrevivir. Una vez, dos veces, tres veces. Hinata solo dejó de perseguirlo cuando Yuki hubo entrado por completo en las fronteras del Imperio Oriental. Su batalla también atrajo la atención de muchas facciones e individuos poderosos en Cardinal World. Dejando de lado a los señores demonio. También estaba Granbel, pilar de las naciones occidentales y un héroe. Prestó mucha atención al conflicto interno entre estas dos potencias humanas. En varias ocasiones, Granbel quiso intervenir rápidamente para detener su mortal pelea. Ambos pertenecían al lado humano. ¿Por qué luchar hasta la muerte? ¿No podían simplemente hablar las cosas? Lamentablemente, la ferocidad de Hinata superó con creces las expectativas de Granbel. Incluso tenía la sensación de que, si aparecía, Hinata podría derrotarlo junto con Yuki. En cuanto al resultado, debería considerarse bueno o malo. Yuki huyó al Imperio Oriental, justo delante de las narices del hombre al que Granbel más temía. Considerando el conflicto entre Yuki y Hinata. La única forma de que Yuki sobreviviera era unirse al Imperio del Este y obtener la protección del emperador Rudra. Por muy fuerte que fuera Hinata, no tendría absolutamente ninguna posibilidad contra este héroe anciano. El hecho de que Hinata detuviera su persecución fue la mejor prueba. A ojos de innumerables potencias, Hinata se había dado cuenta de la brecha que la separaba del Imperio Oriental, por eso abandonó la persecución. Continuará. Capítulo 452, la usurpación del Sacro Imperio. He cumplido mi misión, Rin-sama. Sin que los demás lo supieran, Hinata, que ya había regresado a la nación monstruo, informó de la operación a Rin. Tal como me pidió Violet, he obligado a Yuki a entrar en el Imperio del Este. No solo eso, sino que Hinata también le cortó un brazo a Yuki como castigo por haberla utilizado y lastimado a Shizue. Lo hiciste muy bien, Hinata. Ya no tienes que preocuparte por Yuki. No te preocupes, pronto se presentará ante ti, dijo Rin. En ese momento, yo mismo lo juzgaré. Comillas sí. Hinata sabía que, a partir de ese momento, se había unido oficialmente a la nación monstruo. Rin ya no insistiría en el asunto de que anteriormente había liderado un ejército para atacar, y ahora podría ir tranquilamente a buscar a Shizue y a los niños. Comillas entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Regreso al Sacro Imperio de Lubelio. Trae también a los caballeros sagrados contigo. Necesito que estabilices la situación en el mundo cardenal. Los miembros de los caballeros del templo ya habían sido transformados en la raza de los espíritus santos, una raza de espíritus heroicos de mayor rango, a través de Artoria. Los humanos no son monstruos, y los espíritus santos tampoco lo son. Pero así como los humanos tienen clasificaciones como héroes y santos, también poseen la posibilidad de ascender a niveles superiores. Sin embargo, este tipo de avance no está relacionado con la simple evolución de los monstruos. En pocas palabras, los seres humanos somos formas de vida materiales. Si mantienen su pureza, la raza humana no podrá lograr un verdadero aumento de magícules. A menos que obtengan una clase similar a la de un héroe o un santo como Hinata. Este proceso las transforma de formas de vida puramente materiales en formas de vida semimateriales y semiespirituales. Lo que hizo Artoria fue precisamente eso. Los espíritus santos y los espíritus heroicos son simplemente nombres que se les dan a los humanos después de que adquieren los atributos de los cuerpos espirituales. En esencia, siguen perteneciendo a la raza humana. De manera similar, los santos despertados y los héroes despertados siguen el mismo principio. El santo en trascendiendo la mortalidad hacia la santidad representa en realidad una doble sublimación de la conciencia y el alma, alcanzando el estado de unidad entre el cielo y el hombre desde un cuerpo mortal. Entiendo. Comillas, ¿hay alguna otra instrucción? En cuanto a otros asuntos. Rin pensó un momento y dijo, dígales que se lo tomen con calma. Comillas, tómalo con calma. Hinata se sobresaltó al principio, pero rápidamente comprendió el significado de las palabras de Rin. Comillas, ¿me estás pidiendo que contenga a Litus y a los demás? Sí. Habéis recibido mis dones, y vuestra fuerza ha aumentado enormemente. Más de 100 caballeros del templo poseían ahora una fuerza media comparable a la de los antiguos 10 grandes santos, lo que significa que su magia media superaba los 400.000. ¿Qué quiere decir esto? Incluso Clayman,
que se encontraba en el último lugar entre los 10 grandes señores demonio, solo poseía este nivel de magículas. En otras palabras, más de 100 Claymans habían regresado al Sacro Imperio de Lubelius. Tan solo pensarlo me aterraba. Por no mencionar a los 6 grandes santos. Originalmente solo tenían el nivel de señor demonio, pero ahora cada uno había alcanzado el estándar de un señor demonio despertado, que son 1.000.000 de magícules. Aunque no hubieran despertado por completo y no hubieran adquirido una habilidad definitiva. Aún así, la fuerza de cualquiera de ellos podría rivalizar con la del antiguo Hinata. Dejando de lado quién ganaría, al menos ambos bandos se encontraban ahora en igualdad de condiciones. Si los 6 unieran fuerzas. Por no hablar de la anterior Hinata, incluso la anterior Luminous probablemente habría sido asesinada conjuntamente por ellas. Con semejante fuerza cayendo repentinamente en manos del Sacro Imperio de Lubelius, creo que tú, Hinata, entiendes lo que esto significa. Los controlaré adecuadamente. Hinata habló con seriedad. En el mundo cardinal se necesita estabilidad, lo cual también es beneficioso para la humanidad. Rin no sentía una predilección absoluta por los monstruos. Trataba a los humanos del mundo cardinal con la misma tolerancia. Hinata representa a la humanidad. Los caballeros sagrados también representan a la humanidad. Si regresaran y expandieran vigorosamente el Sacro Imperio de Lubelius mientras intentaban unificar a la humanidad. ¿Acaso habían olvidado quién les había otorgado ese poder? No te preocupes, no estás traicionando a la humanidad. Al contrario, todo lo que hacemos es por la humanidad. Según el plan de Rin, las regiones oriental y occidental del mundo cardinal formarían un equilibrio relativo. Conquistaría el imperio y, junto con el gran bosque de Jura y los territorios de los antiguos señores demonio, establecería la nación monstruosa. En cuanto a las naciones humanas del oeste, Rin no tenía intención de destruirlas por completo. Bueno, el reino de Falmut es una excepción. Artoria se convertiría en el nuevo rey de Falmut, junto con Luminous y el sagrado imperio de Lubelius, liderados por Hinata, ayudarían a Rin a gobernar a la raza humana. Entiendo. Hinata dijo con calma. Desde el día en que llegué a un acuerdo con Luminous, abandoné esa ingenuidad. La situación del Sacro Imperio de Lubelio era, sencillamente, una hermosa ilusión. Decenas de millones de personas que vivían allí donaban sangre regularmente a los vampiros a cambio de una vida feliz y próspera. Mientras Luminous no rompiera el acuerdo, Hinata haría todo lo posible por proteger esta ilusión. Quizás algunos podrían pensar que esto no era diferente a ser ganado. Pero para la gente del Sacro Imperio de Lubelius, ¿qué diferencia suponía que fueran vampiros o nobles quienes les chuparan la sangre por encima de la cabeza? Al menos esta nación no sufría opresión ni explotación por parte de la nobleza. Podían recibir educación, comer y vestirse con ropa abrigada, y disfrutar de cuidados en la vejez y protección en la infancia. Por eso Hinata reconoció a Luminous como un dios. Si se eliminaran los vampiros superiores y todo se simplificara a la existencia de un solo dios. En un mundo así, ¿acaso Luminous no era realmente un dios? En otros mundos que realmente poseían dioses, las naciones gobernadas por esos dioses no eran necesariamente más felices. Por no mencionar que, en la mayoría de los mundos de fantasía, los humanos son meros semilleros de los que los dioses cosechan la fe. Los dioses consumen la fe, los vampiros necesitan sangre. Precisamente porque Hinata comprendió esto, decidió unirse a la facción de Luminous y ayudar a ocultar esta mentira. Por supuesto, el factor más importante era la diferencia entre los vampiros de este mundo y los de otros mundos. El clan de vampiros de Luminous tenía requisitos extremadamente estrictos en cuanto a la sangre. Lo que querían no era sangre virgen ni sangre pura, sino sangre feliz. Solo cuando los humanos vivieran felices, satisfechos e incluso ofrecieran voluntariamente su sangre, el clan vampírico la encontraría deliciosa. De lo contrario, la sangre de las personas que vivían sufriendo era difícil de tragar. La sangre de los nobles de alto rango era aún peor, como un guiso caótico mezclado con innumerables condimentos, completamente repugnante. En cierto sentido, los vampiros de Cardinal World eran más bien simbiontes de la humanidad. Desde tiempos ancestrales, el clan vampiro había protegido a la humanidad y les había ayudado a establecerse en el mundo cardinal. Continuará. Capítulo 453, el pasado de Hinata. En cuanto a los miembros restantes de los caballeros del templo. Su número era excesivo y su calidad desigual. Rin no podía liberarlos por ahora.
Colocó a este grupo bajo el mando de Artoria para que los supervisara, al mismo tiempo que los preparaba para el plan de conquistar el reino de Falmouth. Shizue, Sensei. Tras abandonar el castillo de los señores demonio, Hinata llegó al distrito académico de la nación monstruo y encontró a Shizue dando clases a niños allí. Comillas Hinata. Shizue estaba sentada en su oficina, tomando té y comiendo bocadillos que le habían traído los niños. Shizue, Sensei. Al ver lo cómodamente que vivía Shizue, Hinata no pudo evitar sonreír. ¡Qué envidiable! ¿Es esta la vida de jubilado con la que tanto anhelabas? Es. Shizue había estado viviendo muy cómodamente estos últimos días. Ella era originaria de otro mundo, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Calculando el tiempo, Shizue ya tenía casi 80 años. Aunque su apariencia no lo delataba en absoluto, algunos de sus hábitos sí daban la impresión de ser una abuela. Por ejemplo, como ahora, tomando té verde mientras veo a los niños jugar en el patio. Los niños han recuperado la salud, y mi fuerza no puede ayudar mucho a Rin. Me siento satisfecha de poder cuidar de los niños por él y guiarlos a medida que crecen y se fortalecen. Shizue tenía, de hecho, muchas responsabilidades en Monster Nation. Ella estaba subordinada a Seitenshi y trabajaba como empleada en el Ministerio de Educación. Además de cuidar y educar a los niños de la raza divina, también ayudaba a Seitenshi siempre que tenía tiempo. Mientras la nación monstruo seguía explorando otros mundos, los hijos de la raza monstruosa nativa necesitaban educación, y las chicas bestia del mundo oscuro también necesitaban una crianza adecuada. Esto fue solo el comienzo. En el futuro, la demanda de Monster Nation por el distrito académico no haría más que aumentar. ¿Cómo podía Rin permitir que una educadora experimentada como Shizue se jubilara aquí? Sobre Yuki. Al mencionar a Yuki, Shizue suspiró. Ese niño, tal vez desde el principio, nunca me reconoció realmente. Esto no es culpa tuya, Shizue, Sensei. En este punto, Hinata no permitiría que nadie lo refutara. Los errores de Yuki no tenían nada que ver con Shizue, eran enteramente culpa de la propia naturaleza del hombre. Igual que ella misma, si no hubiera sido por la ayuda de Shizue, Hinata jamás habría llegado a donde está hoy. Hinata nunca había hablado de su pasado con Shizue. Pero hoy, mientras se preparaba para abandonar la nación monstruo y comenzar un nuevo capítulo de su vida, Hinata decidió ser honesta. Tras haber sufrido un malentendido en el pasado, creyó que Shizue, la última luz de su vida, había muerto. Hinata no quería volver a experimentar ese tipo de dolor. En esencia, no soy diferente de ese tipo, Yuki. Es un sinvergüenza, un hombre ambicioso. Y yo. No soy más que una persona cruel y fría, una marioneta que no conoce otra cosa que matar. Hinata Sakaguchi. Su nombre significa un lugar que mira al sol. Debería haber nacido rodeada de calidez y alegría. En cambio, nació en un hogar oscuro y desestructurado. Su padre era un jugador compulsivo. Tras perder dinero, solía desahogar su ira golpeando a Hinata y a su madre. Su madre no pudo soportarlo. Convencida por una amiga, se unió a una secta clandestina. La impotente Hinata solo podía observar en silencio todo lo que sucedía en ese supuesto hogar, como una extraña. Pero a los 15 años, sumida en el dolor y la confusión, la chica tomó su propia decisión. Después de eso, el ambiente frío y desapasionado finalmente dio origen a un realista implacable. La chica se convirtió en una máquina que no distinguía entre el bien y el mal y actuaba únicamente en función de sus propios intereses. Sin embargo, incluso esta máquina aún poseía un corazón de carne y hueso. Todavía sentía dolor por lo que estaba a punto de hacer. Ella ejecutó un plan meticuloso. Mediante una serie de accidentes que parecían naturales, logró hacer desaparecer a su padre. Al mismo tiempo, preparó la documentación necesaria para la próxima reclamación al seguro. Solo quedaba esperar a que pasara el tiempo, denunciar la desaparición de su padre y luego conspirar contra las amigas de su madre. Tras completar todo eso, reencarné en este mundo. Ese día fue mi primer día de instituto. Cuando Hinata llegó a este mundo, pensó que podía dejarlo todo atrás. Ya no necesitaba llevar a cabo esos planes. Ya no es necesario soportar esa pesada carga. Ya no necesitaba mirar a su madre. Pero la realidad era completamente diferente de lo que ella imaginaba. Ella creía que podía liberarse de esas ataduras y comenzar una nueva vida en otro mundo. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció muy rápidamente. Sí. Este mundo no era brillante. Era igual de oscuro, feo y malicioso que el anterior.
El grupo de matones que apareció ante ella, gritándole insultos vulgares, fue la gota que colmó el vaso y sumió a Hinata en la desesperación total. Ah. Al final, todo es igual. La chica suspiró ante la desesperanza de un mundo idéntico al anterior. En ese instante, su corazón se congeló por completo, como si estuviera dentro de hielo sólido. La voz del mundo resonó de repente en sus oídos. El usurpador. Esto respondía al retorcido deseo de saqueo de la chica que selló su corazón por miedo a perder lo que más apreciaba. El matemático. Esto respondía a la verdadera naturaleza de la chica, como una máquina precisa con un corazón sellado en hielo. Así nació Hinata Sakaguchi. Una marioneta con el potencial de convertirse en la más fuerte del mundo. Ya no le costaba aceptar el acto de matar. Los matones que la precedieron se convirtieron en los primeros sacrificios de sangre. Aunque no eran más que basura sin valor, fácilmente eliminable incluso para su débil cuerpo que acababa de despertar sus habilidades. Pero bastó para actuar como catalizador. El malestar que le producía matar ya no podía contener la existencia conocida como Hinata Sakaguchi. Vagando sola por este otro mundo, continuó usurpando y saqueando todo aquello que consideraba valioso. Y la capa de hielo que rodeaba su corazón se hizo más gruesa y resistente. Al escuchar la historia de la niña, Shizue sintió un dolor cada vez mayor. Shizue sabía muy bien qué clase de mundo era este. Ella no creía que Hinata Sakaguchi fuera la asesina despiadada que decía ser. Todas y cada una de las personas que Hinata mató merecían morir. Hinata nunca hizo daño a los débiles. Ella era simplemente un ser humano normal. ¿Qué significa ser una persona normal? Cuando uno se enfrenta a la malicia de los demás, no basta con sonreír y soportarla. Uno responde con la misma malicia. Eso es lo que hace una persona normal. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.